Bienvenido a este pequeño tutorial de PDO, donde vamos a ver sus características y su función. PDO significa PHP Data Objects, en español, objetos de datos en PHP. Es una extensión que sirve para acceder a las bases de datos. El sistema PDO se fundamenta en tres clases. 1. PDO. 2. PDO Statement. Y el tercero, PDO Exceptions. El PDO o la clase PDO se encarga de mantener la conexión a base de datos y otro tipo de conexiones específicas como transacciones. Además de crear instancias de la clase de PDO Statement, esta clase PDO Statement la que maneja las sentencias SQL y devuelve los resultados. Y por último, que sería el PDO Exceptions, se utiliza para manejar los errores. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que saber, que PDO permite acceder a diferentes sistemas de base de datos, que sería el primero, que sería más que todo el MySQL, ¿sí? Una base muy robusta, muy buena. El segundo sería SQLite. Y por último, el más famoso, el Oracle. Mediante esto, eso se conecta e independientemente también, que es muy importante, lo puedes utilizar, puede ser utilizado o puede ser implementado en cualquier tipo de métodos. Otra de las cosas que se debe saber de PDO, que para ver los controladores, es decir, los drivers disponibles en tus servidores, puedes emplear el método getAvailableDrive, ¿okay? Que con eso puedes visualizar los drivers que tienen y por lo menos ahí verán la sentencia de cómo hacerlo, ¿ok? Por lo menos un print, piso art, PDO en getAvailable drivers, ¿ok? Entre paréntesis, esa es la sentencia que debes colocar para tú poder ver los drivers en PDO, ¿ok? Ahora, vamos a ver otro punto que es muy importante también en el PDO, que sería cómo conectar una base de datos con PDO. ¿Okay? Conectar la base de PDO, una de las cosas que tenemos que utilizar es el DSN, que significa Data Source Name. Eso en el cual se han especificado en el tipo de base de datos, que sería por lo menos el MySQL o el localhost, ¿sí? Que sería el nombre de la base de datos. Esto se puede especificar también en diferentes puertos. Otra de las cosas es que el sistema de base de datos tiene distintos métodos para conectarse. O sea, que eso no es el único método como tal. Pero la mayoría se conecta de forma parecida a cómo se conecta MySQL. Aquí podrán ver un ejemplo de cómo se debe conectar a una base de datos con el sistema PDO, que está el user y el password como tal. Otra de las cosas muy importantes que sería el DHB, significa Database Handle, y es el nombre de variable que suele utilizar ¿para qué? Para el objeto de PDO, para que lo tengan muy en cuenta como tal. ¿Okay? Ahora, otro que para que tengan en cuenta también es cómo cerrar una conexión. Algunas personas no lo saben hacer. Aquí les muestro prácticamente cómo cerrar una conexión, que sería el signo $DBH igual a null. Así para tú poder cerrar una conexión que tengas abierta. Vamos al próximo punto, que sería el punto de excepciones y opciones con PDO. ¿Sí? PDO maneja los errores en forma de excepciones, por lo que la conexión siempre ha de ir encerrada en un bloque try catch, como decir que se debe o se debe recoger. Esto especifica el modo de error establecido el atributo error mode. Podrán ver aquí los tipos de errores que pueden ver, por lo menos el error modo silent, que está ahí, el error mode warning y el error mode exception. ¿Okay? Es decir, que no importa el modo de error, si existe una falla en la conexión, siempre producirá una exception. Por eso siempre se conecta con un try en cache. Otra de las cosas más importantes también de cómo se debe registrar un dato
con PDO. Aquí podemos utilizar un ejemplo muy importante, utilizando por lo menos interrogantes para los valores. Por lo menos esto es uno de los ejemplos como tal. Aquí como lo muestra en la presentación, en la pantalla, es que, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? Mejor dicho, está insertando dentro de clientes lo que es nombre, la ciudad. ¿Okay? Esto es de forma interrogante para los valores. Hay distintas formas de hacerlo. Para que vean, por ejemplo, el ejemplo más físico, aquí está haciendo la pregunta del valor. Mira, voy a insertar el nombre y ciudad, luego inserto el nombre Peter, ciudad Madrid, ¿sí? Y así sucesivamente. Y así como está ejecutando esta opción, ¿sí? Decirlo así. Esta opción está ejecutando esa sentencia como tal. Esa es la mejor manera, por lo menos tenemos la mejor manera de Bint, que vamos a saber para qué funciona, el execute, cómo ejecuta esa opción como tal, porque ¿qué hace? El bin lo que está haciendo es mostrando la data y luego lo ejecuta, y así sucesivamente, ¿sí? Son prácticamente dos ejemplos que tenemos ahí, y esa es una de las mejores maneras de utilizando el interrogante para los valores. Vamos al próximo punto, que es muy importante, de cómo consultar datos con PDO. Una de ellas es PDO FET Associate. PDO Associate, ¿para qué sirve? Esto sirve solamente que, es mejor dicho, que devuelve un array, ¿sí? Un array indexado cuyos key son el nombre de las columnas, como lo dice ahí. PDO FET Num, que solamente trae números. PDO FET Both. Esa trae por defecto, como dice la palabra both, trae las dos cosas, tanto columnas y como números, ¿ok? Hace las dos funcionalidades, ¿ok? Vamos al otro punto, que es PDO FET Bound, ¿sí? Esa trae prácticamente, o mejor dicho, asignas los valores de las columnas a las variables establecidas, ¿sí? Claro, esto es con el método de statement by column, ¿ok? Que esos son con ese método que esto puede funcionar. Vamos con el método PDO FET Class. ¿Para qué sirve? Asigna los valores de la columna a propiedades de una clase, ¿ok? Esto va a crear propiedades si estas no existen, ¿ok? Si este no existe, esto va a crear propiedades como tal. Vamos al otro punto, que es PDO FET Into. ¿Okay? ¿Para qué sirve? Actualiza una instancia existente de una clase. Es muy importante. ¿Okay? Vamos al otro, que sería PDO FET Object. ¿Para qué sirve? Mejor dicho, devuelve un objeto anónimo con nombres de propiedades que corresponden a las columnas. ¿Okay? Todo muy bueno y muy importante. Y por último, el método, o mejor dicho, el PDO FET Lazy, ¿sí? Que es una combinación, ¿sí? Es una combinación del PDO FET Both y PDO FET Object. ¿Para qué? Creando los nombres de las propiedades del objeto tal como se hacería. ¿Ok? Antes de eso, algo muy importante, ¿ok? Los más utilizados de consultar los datos con PDO son el FET asociado, o mejor dicho, o el FET objeto, o el FET bound y FET class. ¿Okay? Esos son los objetos más utilizados para consultar. Hay un ejemplo de eso, que eso lo vamos a mostrar en este video, que ustedes van a poder ver de cómo realizar este procedimiento. Ok, aquí es un ejemplo de cómo se conecta el PDO en la base de datos, ¿sí? Prácticamente esto es una de las formas de cómo hacerlo, ¿ok? Fíjense aquí, este es un ejemplo. Aquí primeramente declaramos la variable, ¿ok? Y utilizamos la variable DSN, ¿ok? Como se había explicado. Aquí no vamos a caer en teoría, sino que vamos a explicar prácticamente el procedimiento. ¿Okay? Aquí colocamos la variable, colocamos MySQL, el host y el localhost, que son muy importantes. Y aquí sería el DB name, que sería el nombre de la base de datos como tal, ¿ok? Y aquí colocamos el signo $, DSN, new, PDO,
DCN, user and password, aquí donde colocamos más que todos los user y el password, ¿ok? Obviamente pero de la base de datos, ¿ok? Si lo quieren colocar, lo podemos colocar, ¿ok? Y aquí está, aquí recibe el parámetro de section punto E como tal, el echo en get message. ¿Okay? Prácticamente esta es una de las formas de cómo conectarse a una base de datos, pero con PDO. ¿Okay? Aquí otro ejemplo, que es cómo registrar los datos con PDO. ¿Okay? Esto es de una manera que, porque son varias maneras, pero esto es la manera de interrogante. ¿Okay? Esto aquí, por ejemplo, lo que está haciendo es insertar dentro de la tabla clientes, nombre y ciudad, para que traiga en el bin Jimmy, Caracas. ¿Ok? Ciudad, Caracas. Este es prácticamente de forma de interrogante. Hay otras formas también que son de variables. El de variables es totalmente distinto. Aquí de variables podemos colocar, en vez de estas interrogantes, podemos colocar, por ejemplo, nombre. ¿Okay? Y aquí podemos colocar ciudad. ¿Okay? Esta es una manera variable. ¿Okay? Que es totalmente distinto a la manera interrogante. La interrogante ponemos los signos de interrogación, pero las variables totalmente distinto. ¿Okay? También hay otra forma también que lo podemos hacer, que es en el método lazy, pues. El método lazy como tal. El método lazy sí es más corto, es más sencillo, pero el método lazy funciona a través de un array. ¿Ok? Dentro del array. Esto sería, el array sería en la parte de aquí, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer uno aquí para que puedan ver. Vamos a colocar aquí signo dólar y colocamos SMT. Igual colocamos el signo dólar y declaramos. Y colocamos el signo menos. Vamos a utilizar el signo mayor y menor. Aquí colocamos prepare. Algo sencillo para que vayan viendo. Abrimos paréntesis. Aquí podemos colocar insert. Into clientes. Okay. Otro paréntesis. Nos vamos a colocar nombre. ¿Sí? Ciudad, cerramos el paréntesis y aquí podemos colocar el value, otro paréntesis, dos puntos, sería nombre, ¿sí? Coma, dos puntos, ciudad. ¿Sí? Aquí lo que hicimos fue que declaramos la área, el punto y coma, al signo dólar, nombre, espacio, el signo igual, y colocamos, por ejemplo, pero entre comillas, vamos a colocar Pacheco. Damos punto y coma. Damos enter, le ponemos signo dólar, o sea, ciudad, le damos espacio y colocamos entre comillas Mongolia y colocamos punto y coma. A ver, aquí, listo. Damos enter. Bueno, esto sí, si podemos colocar un comentario, aquí podemos colocar un comentario pan, que es un comentario pan y SQ. If, paréntesis, STMT, aquí apuntamos, aquí colocamos el SQ, el array, estamos conversando, okay, abrimos nuevamente en comillas, dos puntos, nombre, cerramos comillas, signo igual y colocamos el signo dólar, okay, que está apuntando, nombre apunta a nombre, coma, comillas, dos puntos, ciudad, después las comillas que apunte a dólar ciudad. Hacemos el eco. Muy importante, sin el eco no va a arrojar el mensaje. Prácticamente ese es el método array.